Bueno, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué venimos a participar a veces como un acto más o como un hecho más de nuestras vidas y no lo vemos en su real dimensión de lo que significa acercarse a Dios y buscarlo a Dios? Siempre, siempre les digo a los hermanos, la vida cristiana no es una religión, es una unión, es una comunión con Dios. Y tenemos que buscar esa unión y esa comunión con el Señor. Y la vida cristiana es una vida que debemos llevarla integrados con nuestros hermanos en Cristo, pero fundamentalmente con Jesucristo, nuestro Señor. Porque nos toca vivir los postreros tiempos. No sabemos cuándo viene el Señor, pero sí sabemos de que están dadas las señales de los tiempos postreros, en donde muchos verán enfriar sus corazones y se apartarán de la fe. Entonces el hecho de abrazar una vida en Cristo, una vida del Señor, es un hecho importante. Y tenemos que valorarlo totalmente. Porque hay un mundo que está perdido, hay un mundo que está alejado de Dios, hay un mundo que está siendo títeres de Satanás y del cual nosotros hemos sido separados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y tenemos la esperanza de ir con Él y estar con Él toda una eternidad. Estamos trabajando nuestra vida espiritual para compartirla junto a Él, junto al Señor, el día que nos toque compartirla con Él. Pero mientras tanto, luchamos y trabajamos por la difusión de su palabra y de su verdad. Como una forma de sentirnos útiles, aunque somos siervos inútiles, según la palabra, pero dice como una forma de sentirnos útiles ante Dios, ante ese Dios que nos va a venir a buscar, ante ese Dios que en la persona de Jesucristo vendrá a buscar a la iglesia, a arrebatar a la iglesia. Y porque después que Él arrebate a la iglesia, va a comenzar un periodo de tribulación. Pero el Dios, con su misericordia, nos ha eximido de ese paso de la ira de Dios que va a existir sobre la humanidad. Porque le pertenecemos a Él, porque Él vendrá a buscarnos y porque iremos con Él. Pero no cualquiera va a ir, por el hecho de pertenecer o prevalecer una religión, sino todo aquel que tenga comunión con Él, que le haya conocido y haya crecido espiritualmente
en unión con el Señor. Y son tiempos muy duros, muy difíciles, que nos van marcando la proximidad de esa venida del Señor y la proximidad de esos postreros tiempos previos a la venida del Señor. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hace referencia este versículo al anticristo, a la venida del dictador mundial. Y se está preparando ese camino al anticristo. Vivimos un mundo donde hay mucha confusión, donde los valores van cayendo uno tras otro. No hay valores, no hay principio. Da lo mismo una cosa que la otra desde el punto de vista moral. Todo es válido. Bueno, pero que el Señor dice que en los postreros tiempos, y que ya está en vigencia y se viene moviendo cada vez más poderosamente, lo que es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es un espíritu o un mover satánico que va destruyendo las naciones y que va destruyendo la moral de los pueblos y los principios éticos. Lo va destruyendo para que haya situaciones conflictivas, para que haya inseguridad, para que haya guerras, para que haya situación de conflicto. Esa es una preparación del camino del anticristo. ¿Por qué? Porque la gente va a buscar una solución a una situación cada vez más grave. Va a buscar un gobernante que le traiga solución. Esa mentalidad ya existe en la gente. Todos esperamos que venga y nos gobierne en nuestro país un Salvador. Y ninguno es Salvador, ni de un lado ni del otro. Los gobernantes tienen que hacer lo que nosotros le hemos mandado a que hagan. Y ese mandato está en la Constitución. Son empleados nuestros. Los que tenemos inercia, los que no nos movemos y esperamos que alguien nos solucione todo, somos nosotros. Una ciudadanía adormecida, estupidizada, en donde la cultura se va destruyendo. En las escuelas ya no se enseña ni siquiera a leer y a escribir. Se les enseña a pasar de grado sin saber leer ni escribir. Se busca pueblos ignorantes para poder manipularlo y manejarlos. Que dependan de ese gobernante de turno en su totalidad, de modo tal que no sepan ni pensar, ni decidir, ni trabajar, nada. Y toda esa mentalidad que se va poniendo en los pueblos
es el espíritu del anticristo que se va moviendo. Y donde es posible invadir, se invade, se hace guerra. La situación conflictiva es seria, es grave. No sabemos en qué puede terminar esta guerra de Medio Oriente o la de Ucrania. Entonces, todo va camino a destruir y a sembrar una mentalidad de búsqueda del Salvador. La gente va a estar tan agobiada que va a buscar un Salvador. Y el Salvador que va a buscar va a ser un gobernante que le ofrezca paz y seguridad. Y ese gobernante va a aparecer. Ese gobernante va a unir las naciones del mundo. Por eso dice, subió del mar, subió de las naciones, subió de las multitudes. Y por fin, van a decir, por fin hay unidad. Por fin hay unión. Por fin hay paz, hay tranquilidad. Ese va a ser el mensaje y la primera intención que va a tratar de transmitir ese gobernante mundial. Aparentemente trayendo paz y seguridad y la gente desesperada porque ya se siente agobiada por tantos problemas, dificultades y conflictos, tanta zozobra, que lo va a recibir con los brazos abiertos, como si fuese el Salvador que estaban buscando. Todo lo dice la Biblia. Todo el futuro está narrado en la Biblia. Y los cristianos no debemos desconocerlos para saber valorar lo que tenemos, para saber apreciar lo que Dios nos ha dado. Porque los tiempos de tribulación tendrán un gobernante único, que va a ser el anticristo. Aparentemente va a traer esperanza, va a traer seguridad, aparentemente va a terminar con las guerras, va a ser un líder, el líder que busca a la gente, un líder fuerte, carismático, un dictador que le diga cómo tiene que pensar, cómo tiene que hacer y qué es lo que tiene que decir. Y por eso, todo el espíritu del anticristo se mueve a nivel mundial y lo vemos en nuestro país, sacando del medio la buena educación. Porque ya no hay ni moral ni ética en la gente y en las escuelas, solamente se enseña a pasar el tiempo. Claro, mientras más ignorante sea la gente, mejor es. Y este es un proceso que viene cada vez más rápido, que viene aumentando.
Pero ese Salvador resultará ser el dictador más cruel y perverso que va a tener la humanidad. Ese Salvador es el llamado anticristo. Y en él va a estar encarnado Satanás mismo, Satanás en persona. Y de todo eso, Dios quiere librar a su iglesia de ese gobierno satánico y diabólico que no solo se va a conformar con ser perverso, sino que también va a pretender que le adoren como un Dios. Porque su idea, su intención es impedir la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores y ocupar Él el lugar y el reinado. Por el diablo siempre se opone a lo que es de Dios. Y siempre trata de imitar y de ocupar el lugar de Dios. Hubo muchos dictadores en el mundo que intentaron dominar el mundo, como Alejandro Magno, Hitler, Stalin, los emperadores romanos. Este lo va a lograr. Lo va a lograr. Va a manejar, gobernar el mundo entero. Lo que no lograron desde hace mucho tiempo, quienes intentan dominar el mundo, Él lo va a hacer. Y por la gracia de Dios, la iglesia no va a estar en esa persecución, porque va a perseguir a todos los que se conviertan a Cristo en ese periodo. Y la iglesia ya no va a estar porque, según la interpretación literal de la palabra, fue arrebatada. Entonces, si nosotros queremos conocer el futuro de este mundo, si queremos conocer las razones por las cuales abrazamos la vida en Cristo, porque muchas veces el diablo te dice, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a participar? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. De todas las cosas que van a venir y de todas las cosas que Dios va a librar a su iglesia. El espíritu del anticristo comienza con una gran mentira. Y lo dice 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y hoy en día, en la actualidad, la gente dice, bueno, el que tiene fe al Dios en el cual crea. En los medios no se nombra a Jesucristo. Medio que hasta es difícil en una conversación de compañeros de trabajo, de amigos, hablar de Jesucristo, porque se te burlan. No obstante, nosotros le pertenecemos a Él y lo vamos a declarar en todo momento. ¿Quién es
el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo? El anticristo. Por eso, no es casualidad que en los medios la persona de Jesucristo es absolutamente ignorada. Lo niegan. Y las iglesias en muchos lugares últimamente están llenas de impostores satánicos que tratan de pervertir las enseñanzas para que la gente crea en sí mismo o busque su distracción, su bienestar y nada más que eso, y no a Cristo. En las iglesias se lo oculta a Jesucristo. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis que nuestra iglesia es cristocéntrica. Él es el que está en el centro de nuestras vidas. No solo que no lo negamos, sino que lo proclamamos como lo más importante que tenemos. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cuando nos conocemos la verdad, conocemos la palabra, conocemos lo que Dios nos revela respecto del futuro, comenzamos también a analizar muchas cosas que suceden en el mundo. Y ya no vivimos una religión hueca y vacía. Y tratamos de apartarnos del pecado. Porque sabemos lo relevante, lo importante que es el camino y el llamado que Dios hizo en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a formar parte de la vida eterna en el reino. El anticristo, el espíritu del anticristo en este mundo, quiere siempre apartarte de ese camino. Muchas veces veo cómo les atrae, a los cristianos les atrae más el mundo que la responsabilidad, que el servicio, que la adoración a Dios. A veces más bien es un ritual que cumplen por hábito y por costumbre y no por la búsqueda de Dios. Están más atraídos por el mundo. Es que el espíritu del anticristo hace todo el esfuerzo posible para alejar las almas del camino de Dios. Y cuando te pueda voltear, te va a voltear, hermano, si vos le das lugar, si vos se lo permitís. Está buscando el resquicio. Porque de la misma manera que buscamos nosotros almas para el reino de Dios, Él busca vidas para que sigan el espíritu del anticristo, sus enseñanzas diabólicas. Hasta se infiltra en las iglesias para engañar
si fuera posible, aún a los escogidos. Por eso cuando los hermanos preguntan o me hablan de alguien que no conocemos y dicen, bueno, es cristiano, va a la iglesia. A mí no me dice nada que vaya a la iglesia. Es pastor, tampoco me dice nada. Puede estar impostando un lugar que no le corresponde. Tenemos que caminar con cuidado, con discernimiento espiritual y con conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. Porque la misma palabra dice que si fuese posible van a engañar a los escogidos. O sea que no estamos exentos de que nos aparten del camino o que nos engañen. Porque muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas han salido por el mundo y se han infiltrado en las iglesias. La vida cristiana es una vida como para estar fiel, siempre leal al Dios que nos llamó, pero también siempre atentos. Siempre atentos. Preparándonos siempre. Y sabiendo y siendo conscientes de que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios por estar en un camino al cual Él nos llamó, por recibir sus enseñanzas, porque aprendemos a discernir, porque adquirimos buenos hábitos, buenas costumbres, y porque adquirimos también la sabiduría de Dios. En un mundo en donde los gobernantes tratan de sembrar la ignorancia, Dios quiere en nosotros la sabiduría de Dios. Y no subestimemos, pero no menospreciemos la vida a la cual Él nos ha llamado. Es lo mejor que nos pudo pasar. Es el regalo más precioso que nos hizo Dios. El hecho de poder formar parte de su lucha, de la lucha por la palabra, por el evangelio, de la lucha por su causa, para que estemos junto a Él en el reino. Mientras el mundo quede al mando del poderoso y perverso, cruel gobernante que será el anticristo. Y miren, ¿por qué se infiltran dentro de las iglesias los siervos de Satanás, desviando y alterando la doctrina o procurando desviarla y alterarla? ¿Por qué se infiltra? ¿Por qué se infiltra el enemigo en las iglesias? Porque también va a generar una doctrina. Va a ser el falso profeta, la segunda bestia. La primera bestia es el anticristo. La segunda bestia es el que va a generar una falsa doctrina para que se le adore a la primera bestia. O sea que parte de la iglesia que va a seguir a los impostores
parte de esa iglesia, va a formar parte de la filosofía, de la religión, tergiversada, cambiada, apartada de la verdad, que va a conducir una persona que es la segunda bestia. O sea que el dictador mundial va a tener el poder político y todo el poder religioso. Y el que se aparte de esos principios que ellos mismos van a tratar de imponer, no va a poder comprar ni vender. No vas a poder comprar agua, no vas a poder comprar comida, no vas... O sea, directamente es una tortura, una muerte lenta. Miren ustedes de cuántas cosas nos liberta el Señor y cuán grande es lo que Dios nos dio. Que estás cansado, que tenés problemas, que yo no sé, estoy decaído en la fe. Dale gracias a Dios. Y persevera con más empuje, con más ganas, con más necesidad de buscarle, de adorar a Dios. Porque es un regalo que tenemos. Dios nos regaló un templo hermoso. Un lugar para que le adoremos, para que escuchemos su palabra, para que aprendamos, para que nos congreguemos. Porque quiere a nosotros llamarnos a formar parte de ese reino. Ya nos ha llamado. Y porque nos ama. No despreciemos tanto amor. No subestimemos tanto amor de Dios. No seamos egoístas. Pensemos en aquel que nos dio todo y a quienes nosotros tenemos que darle nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestra gratitud, nuestra adoración. Al que murió y resucitó para que nosotros caminemos seguros hacia el reino de Dios. Dice que al principio hay 10 cuernos y después van a quedar 7 porque va a destruir 3 naciones, van a quedar 7 naciones y unido a esas naciones va a gobernar el mundo. Va a gobernar el mundo. Va a perseguir ferozmente a los que quieran convertirse a Cristo, porque muchos van a querer convertirse a Cristo, porque se van a dar cuenta que han estado equivocados. La iglesia fue arrebatada y yo me quedé. Yo quiero ser de Cristo. Medio tarde que te acordaste, pero bueno, te acordaste. El anticristo te va a perseguir. Y ahora mismo que se mueve el espíritu del anticristo, hay países en donde es perseguido el cristiano. En nuestro país hay sectores que se burlan de los cristianos. Es una forma de persecución. Es el espíritu del anticristo que está en vigencia. Daniel 25 dice que hablará palabras contra el Altísimo. Será blasfemo.
va a ir contra Dios. Va a insultar todo lo que sea de Dios. Y se va a sentar en el templo de Israel, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque va a hacer un pacto con Israel. Paz y seguridad. Pero a mitad del periodo, a los 3 años y medio, rompe ese pacto y se va a lanzar contra Israel porque va a querer destruirlo. Estas son cosas que si Dios quiere no las vamos a vivir, o porque no estamos, o porque el que le toque estar ha sido arrebatado, si Dios quiere, pero que debemos saberla para valorar, para apreciar, para vivir con devoción lo que Dios nos regaló. El regalo que Dios nos hizo, la gracia que Dios nos dio. Apocalipsis 13:5 dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años. De esos 3 años, él rompe el pacto con Israel y comienza su periodo perverso, cruel, en la búsqueda de que le adoren. Y la segunda bestia, la bestia religiosa, va a buscar que todos los seguidores de esa religión también le adoren. Les va a hacer el lavado de cerebro, el lavado de cabeza, para que nieguen a Jesucristo, para que crean en la hueca enseñanza de una religión falsa que adore la bestia. Abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Absolutamente enemigo de lo que venga y provenga de Dios. A toda costa, con crueldad, va a tratar de impedir que la tierra donde va a venir Jesucristo a reinar en su segunda venida, venga y realmente reine. Va a tratar de impedir que venga. Va a tratar de impedir que reine. Demasiada presuntuosidad. Nadie impide que se haga la voluntad de Dios, pero lo va a intentar. O sea que tratará de evitar el reinado de Jesucristo en su reino terrenal y Él va a ser el anticristo, el que va a ocupar el lugar o va a pretender ocupar el lugar de Cristo y reinar Él. ¿Y por qué una persona, un gobernante, un dictador? Porque Satanás es su ser espiritual, no tiene cuerpo. Como ser espiritual necesita un cuerpo para moverse, para decidir, para gobernar. Y ese cuerpo que él va a utilizar va a ser ocupar el cuerpo de ese gobernante que va a manejar el mundo. O sea que ese gobernante cruel y perverso va a ser Satanás encarnado en la persona
humana del anticristo. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Finalmente, Cristo volverá. Finalmente, Cristo reinará. Finalmente, nosotros reinaremos con Cristo. Finalmente, va a derrotar a las dos bestias, a la bestia que gobierna y a la bestia religiosa, y las va a enviar al lago de fuego y azufre. Y con ellos irán después todos sus seguidores, pero los primeros en ir van a ser ellos. Siempre hay un camino de victoria en el camino del Señor. Nada más que tenemos que tomar conciencia y vivir siempre en victoria y como vencedores en Cristo. Para eso tenemos que tener presente que Él destruirá con el resplandor de su venida a las dos bestias. Pero mientras tanto, el mundo deberá soportar el sufrimiento de su crueldad y de su maldad. Entonces, con el anticristo, Satanás hará una última y desesperada arremetida contra Dios. Pero será totalmente vencido. Es lo que nos cuenta la Biblia y lo que nos debe inducir a pensar o a elevar nuestra alabanza y decirle gracias, Señor, porque vendrás antes a buscarnos. Gracias, Señor, porque te pertenecemos sin merecerlo. Es tu gracia, es tu regalo, es tu misericordia, es tu bondad. Que Dios nos ilumine, nos bendiga o bendiga nuestra vida cristiana para ser victoriosos con Él, siempre. Amén. Bendice alma mía al Señor, rinde a su nombre adoración y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona todas tus dolencias, Él sanará. El que te rescata y con sus favores te coronará, te saciará. Cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré y cantaré de tu amor, a tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor
Jesús, y por siempre a ti mi alma rendiré y cantaré de tu amor. A tu nombre siempre daré toda gloria y honor, porque me rescataste, oh Señor Jesús, y por siempre a ti mi alma